Hola, mi nombre es Jonathan Gómez Velázquez. Estoy estudiando ahorita la carrera de diseño gráfico. Me encuentro en el primer cuatrimestre de la carrera y hoy les voy a hablar del barroco español. Espero les guste. Bueno, empecemos con los años del barroco. El barroco español abarca del 1600 al 1750. Durante esta época hubo diversas manifestaciones artísticas, como pueden ser música, arte, danza, literatura y arquitectura. Igual, pintura. Algo que podemos decir sobre esta época fue que fue muy dura, ya que había una guerra ideológica entre la Europa protestante y la Europa católica. Todo esto era sobre un tema de religión. También durante este tiempo el 80 a 90% de todas las obras, de todo el arte, era encargado por la iglesia. Todas las obras fueron encargadas por ella y prácticamente no había muchos artistas que no hicieran cosas sobre este tema. Bueno, hablemos sobre la literatura española. La verdad es que nos cuentan que fue de gran complejidad, ya que usaba mucha riqueza verbal, figuras literarias. Era un poco difícil para el lector poder leerlas. Y de aquí podemos sacar que sus principales representantes fueron Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Al igual, muchos de los temas de las obras de este tiempo fueron tomados del Renacimiento. Sobre todo al encontrarnos en la época del Barroco, pues obviamente había mucho sentimiento en esas obras, ya sea de angustia, de pesimismo, de felicidad, tristeza, un poco de todo el sentimiento se pueden ver en estas obras. Bueno, ahora pasemos a lo que es la pintura. Igual que en la literatura, la verdad es que se plasmaba un gran sentimiento en todas esas obras. La verdad es que se juega mucho con la tonalidad de colores y sobre todo de la luz y de la sombra. Por lo tanto, en algunas pinturas se puede ver, por ejemplo, rostros muy perfectos y sitios como muy oscuros, por así decirlo, lo cual era como un gran avance en las pinturas, ya que tener gran variedad de rostros en una pintura era muy difícil, sobre todo para esa época. Bueno, en la pintura tenemos 5 representantes que fueron los más importantes en esta época. Empezamos por Francisco Zurbarán, José de Rivera y Cuco, Alonso Cano, Bartolomé Murillo y por último tenemos a Diego Velázquez. Bueno, como ya habíamos dicho, la iglesia en esta época dominaba la verdad mucho. Entonces, en cuestión a la escultura, todos los encargos eran pedidos por la iglesia y por lo tanto podemos ver muchas obras sobre religión, sobre Jesús, sobre, no sé, algunos santos. Entonces, estas dominaban sobre todo en el barroco español. Un dato muy importante es que la mayoría de las esculturas en esa época fueron estatuas. Bueno, el principal enfoque en el barroco español fue la policromía, que en pocas palabras era arte en madera policromada, así se llama. Y lo que pretendía hacer era dar realismo sin llegar a ser tan realista. O sea, una combinación entre las dos. Suena muy chusco, pero se intentaba dar un realismo de alguna forma no tan realista. Bueno, pasamos a un punto muy importante que fue la arquitectura. Sobre todo es uno de los que más me puede gustar a mí. Ya que aquí en México podemos verlo gracias a la influencia que tuvimos de España. Es una arquitectura muy pegada al urbanismo y sobre todo, por ejemplo, en las iglesias se ve como una construcción muy exagerada o muy llamativa y esto es simplemente por eso, para poder llamar la atención de las personas y que éstas pudieran ir a conocer más. Pero no todo lo bonito fue lo exterior, también los interiores fueron muy importantes ya que estaban llenos de figuras, de decoraciones y sobre todo ese tono dorado que es muy llamativo de este periodo. Por ejemplo, dos obras muy importantes de ese periodo fueron la Plaza Mayor de Salamanca y el Palacio Real de Madrid, que como pueden ver aquí en las fotos, la verdad son una maravilla y son muy impresionantes. Y aquí les puedo poner sus interiores de cada una, de la Plaza Mayor de Salamanca y del Palacio Real de Madrid. Bueno, en conclusión, para mí el barroco fue una de las etapas, para mí personalmente, más interesantes, ya que podemos ver un gran avance tanto en pintura y tanto en escultura. Para mí, en cuestión de la pintura, me gustó mucho, ya que se juega un poco más con las sombras, así como pues, se puede ver, por ejemplo, en la vida real, y sobre todo en los rostros. En los rostros se me hace un punto muy importante en el que se pudo haber trabajado. Y en la cuestión de la arquitectura, la verdad se me hace muy difícil cómo pudieron hacer la técnica de los exteriores, se me hace muy llamativa. Sobre todo también los interiores de esta, ya sea de, no sé, de plazas, de capillas, de iglesias, de etcétera. La cantidad de adornos que podían usar, sobre todo me llama mucho el tono dorado con el que pues ya sea pintado o ya sea de que sí sean esculturas de oro, tallados de oro.
Eso me hace muy interesante. Y bueno, eso es todo por mí. Espero les haya gustado y espero puedan entender un poco más del barroco español. Gracias.